Pentecostés es un momento de gracia y bendición. Pentecostés es verdaderamente la efusión de la alegría de la iglesia. Pentecostés es el momento en el que Cristo le da la plenitud de la fuerza a sus apóstoles, la plenitud y la alegría del Espíritu. Todos estamos llamados a esa plenitud, a esa alegría. El Señor se los prometió de una manera maravillosa, siempre diciéndoles: no se preocupen, confíen en Dios, confíen en mí. Yo voy a interceder ante mi Padre para que les envíe un defensor, un protector. Él los va a salvaguardar, Él los va a cuidar, Él los va a proteger, Él los va a asistir. Él dirá todo, absolutamente todo lo que necesiten. Por eso vamos a leer este domingo en los Hechos de los Apóstoles este texto. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Miren ustedes cómo aparece esto como casual, ¿no? Pero hay elementos entre líneas. Al cumplirse el día, o sea, ese día tan especial de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Esto señala ya un elemento importantísimo en la visión de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de la unidad, de la comunión, de la unidad. Muy diferente y opuesto completamente a lo que sucedió en la Torre de Babel. Cuando pensamos en Babel, Babel es la realidad de la confusión, donde a pesar de que la gente estaba en un mismo lugar, lastimosamente hubo la confusión del entendimiento, la confusión de las lenguas o del entendimiento, del lenguaje. Y estas personas no se podían comprender aunque estaban juntos, aunque estaban reunidos ahí. Y miren lo curioso de ese acontecimiento, porque me parece muy importante que reflexionemos en ello. Como cuando comenzamos cada uno de nosotros a perder la comunión personal con los otros, comenzamos como a perder la alegría de estar juntos, a perder la bendición de estar unidos, de estar en un mismo espíritu, inmediatamente no nos entendemos, incluso hablando el mismo lenguaje. Porque la gente dice: no, pues es que ahí fue la división de las lenguas. Bueno, es una de las formas como se podría explicar esa de difusión cultural, pero la verdad es que aún hablando un mismo lenguaje, y esto es la clave precisamente de esta reflexión, aún hablando una misma lengua, no podemos llegar a acuerdos, no podemos entendernos, no podemos unirnos, no podemos conciliar. ¿No les parece esto bien interesante? Y entonces, ¿qué se necesita para que en una casa, en una familia, en un hogar, en un trabajo, donde existen tantas personas, incluso que hasta creen lo mismo? Porque uno podría decir: bueno, pues es que creen diferente, son de cultura diferente, piensan diferente. No, es que ni siquiera es eso. Es que cuando no hay verdaderamente elementos en común, principios en común, objetivos en común, intereses en común, propósitos en común, ideales en común, pues esto tiende a diluirse y cada quien tiende a echar para su lado. Entonces es importante tener en cuenta el hecho de tener una confluencia de ideales, una confluencia de intereses, de propósitos. Es decir, en una vida familiar debemos ponernos siempre en lo que nos interesa a todos. ¿Qué es lo que a todos nos interesa? Aunque pensemos diferente. ¿Qué es lo que todos buscamos? ¿Qué es lo que todo nos parece lo mejor? ¿Qué es lo que nos convendría más? Pero a todos. Y entonces, desde esa perspectiva, podríamos llegar a pensar que es fácil la comunión, el estar de acuerdo. Mire, voy a continuar leyéndoles un poquito para que ustedes observen. Se produce entonces un estruendo como de viento que soplaba fuertemente. Siempre el Espíritu Santo se ha manifestado con el influjo, el viento, el ruaj creacional, esa gracia especial que sopla sobre nosotros.
Por eso yo soy muy amigo de la respiración, aunque muchas dinámicas y metodologías orientales parece que se la hubiesen apropiado totalmente y que fuera solo de ellas. Incluso cuando uno llega a enseñar a la gente a orar con la respiración, la gente dice, ay, el padre es nueverista o metafísico o por allá. No, es que la respiración y la técnica de respiración no es propia de ciertas culturas, es propia de la Biblia. Mire cómo lo dice, es el soplo, el aliento de la vida. Por eso le dice el Señor, sopla a Ezequiel sobre esos huesos secos, sopla para que vivan. Entonces, es el sentido, pero lo que pasa es que nosotros católicos y los occidentales, llevamos una vida tan acelerada y una vida tan que nos hemos desconfigurado de alma, cuerpo, mente, espíritu, corazón. Y entonces, por una parte va el cuerpo comiendo y por otra parte va el espíritu durmiendo. Y entonces lastimosamente nos llegamos a esa coincidencia. Es importante que trabajemos en ello. Entonces, mire, ¿qué pasó? Se llenó toda la casa donde estaban sentados de ese soplo, de ese viento, de esa ráfaga. A mí me encanta cuando uno está haciendo oraciones al aire libre y vienen esas ráfagas de viento hermosísimas, bellísimas, que lo invaden todo. Y vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos, y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Raro, ¿no? Es un fenómeno curioso, es un fenómeno bonito y es un fenómeno muy simpático, porque es cierto, es un fenómeno cierto. Yo no sé si ustedes han ido a una reunión donde hay personas abiertas a la acción del Espíritu. Regularmente son los hermanos carismáticos que llamamos, pero que realmente esto es propio de toda la iglesia, simplemente que la renovación carismática ha hecho un énfasis especial en la apertura a la acción del Espíritu Santo. Pero esto no es privativo de una dinámica. Por eso la renovación carismática es una forma de recordarle a toda la iglesia que es carismática, sencillamente eso, es decir, que está abierta al carisma fundamental que es Dios a través del Espíritu Santo, tercera persona en la Santísima Trinidad. Entonces, importantísimo. Y unas lenguas como de fuego. Entonces llaman dos elementos, viento y fuego, y las personas le dicen a uno, y sentí un calor especial que me sanó, me curó, sentí un calor fuerte. Claro, es cuando la gente ora profundamente y dice, y siento un calor en mis manos, siento un calor en mis manos. Te está sanando, es la fuerza del Espíritu Santo orando. Y si sentí un calor que me hizo hablar, claro, es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces no te asustes cuando haya esas manifestaciones. Ya llevas dos elementos, viento y fuego. ¿Sí ves qué bonito, no? Y entonces dice que residían entonces en Jerusalén judíos devotos, venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oír este ruido, acudió tanta multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos estupefactos y admirados, diciendo, ¿no son estos galileos todos los que están hablando? Y entonces, ¿cómo que nosotros los escuchamos hablar en nuestra lengua nativa? Y entre ellos hay medos, elamitas, partos, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, de Egipto, de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Qué maravilla, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, no hay quien no se pueda entender, porque el Espíritu Santo nos da la gracia del entendimiento de las maravillas de Dios, es decir, del amor de la comunión, en la lengua que sea.